La máquina de pensar. Conduce Pablo Silva Olazábal. Produce Gustavo Germán. Auspicia Biblioteca Nacional. La máquina de pensar. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Espero que anden bien porque vamos a arrancar La Máquina de Pensar hoy. Ustedes saben, esta semana está en todos lados la cuestión. Se está realizando el festival o el Mundial Poético, segundo Mundial Poético de Montevideo, y aquí en La Máquina de Pensar vamos a estar entrevistando prácticamente no, todos los días a poetas que participan de este Mundial, ¿no? Ahora vamos a darle la bienvenida a un poeta peruano. Él se llama Pedro Granados. ¿Cómo andas, Pedro? Muy bien, muchas gracias, Pablo, por la oportunidad de estar aquí en tu programa y entusiasmado y atento a las preguntas o lo que podamos conversar ahora. Pedro Granados es un hombre que vino a participar del Congreso Vallejo Siempre, que ocurrió la semana pasada. Si ustedes saben, estuvimos hablando aquí en Uruguay, en Radio Uruguay, sí, en La Máquina de Pensar y en otros lados. Pero también Pedro ya se quedó en Montevideo porque va a participar de este Mundial Poético, de este Mundial de Poesía. Pedro Granados, bueno, el hombre es doctor en literatura, Master de Art of Art de la Universidad de Boston, con una tesis titulada Poéticas y Utopías en la poesía de César Vallejo. Es poeta, obviamente, por eso está en el Mundial de Poesía, y ha publicado numerosos libros, entre ellos, por ejemplo, Trilce, Húmeros para bailar, que me pareció muy llamativo el título de este libro de ensayo. Y también tenés este libro, ¿cómo se llama? A ver, lo venía leyendo, Poemas en Ucha, que es una suerte de antología, digamos, que recorre tu obra poética. Bueno, en esa antología, en esos poemas o poesía en Ucha, ¿cómo es? Poemas en Ucha. Poemas en Ucha. En un momento dice la voz poética, que Vallejo se equivocaba. Como la paloma, ¿no? Se equivocó la paloma. Vallejo se equivocó, Vallejo se equivocaba. Ya. Y que vas más allá, dice la voz lírica, sí, que hay que seguir a partir de sus errores, no de sus aciertos, de sus hallazgos, que son brillantes. Claro, gracias por citar eso, sí. Probablemente en el contexto del poema, que no es cuestión de encontrarlo aquí en este momento. Pero podemos leerlo después, sí, podríamos leerlo. Yo te lo encuentro. Sí, encuéntramelo. Bueno, sí, ¿no? Quizá aluda al hecho de que finalmente todo persona que escribe, que tenga una vocación de corredor de fondo, digamos, que sí, tenga que le interese un gesto de estilo y no solamente de imitación, tiene que de una manera matar al padre, ¿no? Uh-huh. Y a veces que son numerosos, es decir, a sus íconos, a sus lecturas que en un momento fueron estimulantes, pero en otro momento pueden resultar como camisas de fuerza. Uh-huh, uh-huh. Entonces, en ese sentido, claro, hay que partir de los errores, o también dicen otros por vetas que dejaron semiabiertas o abiertas, ¿no? Pero no puedes seguir por el surco que ellos ya trazaron mejor que uno, ¿no? Uh-huh. Sí. Pienso yo porque digo, pertenecer a un país, integrar a un país que tuvo uno de los poetas más grandes que tuvo América, como es César Vallejo. Una vez un escritor argentino me decía, hablando de novela, ¿no?, de narración, claro, que él por prejuicios políticos en los 60 no había leído a Borges, y que cuando comenzó a leerlo ya había publicado su primer libro, ¿no? Y él agradecía eso, porque decía que Borges es como un sol que atrae pero puede quemar. Exacto. ¿No? Son tan gigantescos, sus hallazgos son tan grandes. Ahora, también te digo otra cosa de los errores. Alguien decía, que creo que es Rubén Darío, decía que de los imitadores, ¿no?, que solamente van a seguir los errores. Claro, y reclamaba que cada uno siga su camino, ¿no? Uh-huh. Los raros, ¿no es cierto? Claro, y coincido con ese escritor del que hablas, ¿sí? Yo descubrí justamente por ese instinto de defensa, y también por hartazgo, porque de alguna manera puedes resultar así. Tú decides ante el ícono de tu cultura postergarlo, eludirlo, soslayarlo, o literalmente no leerlo porque estás saturado. Recuerdo que por un estado de locura, en la primaria misma, terminando la primaria a los 10 años o 11, me traían Trilce. El profesor se le ocurría enseñar literatura con Trilce, ¿no?
cosas que tienen su aspecto positivo y negativo, pero en general... Es muy duro, porque cuando uno empieza a tomar, digamos, tomar un vaso de leche, te traen un vaso de whisky. Exacto. Pero lo bueno sería que, a diferencia de otras cuencas culturales, sobre todo del norte, Colombia, pienso hasta Panamá, pienso en Ecuador, curiosamente, como no hubo un vanguardismo, sino a contracorriente o solo por ciertas iniciativas individuales, pero no hubo un vanguardismo, si es que podemos considerar que la poesía de Vallejo es vanguardista, pero en fin, pues como no hubo un vanguardismo poderoso, una presencia así contundente en este tipo de estilo, digamos, no están, son muy respetuosos con el lenguaje. En Ecuador, en Colombia, en Panamá. En cambio, los peruanos nacimos irrespetuosos, es decir, comenzamos a escribir ya rompiendo la gramática. Claro. Es un poco por el magma que hay al bajo uno. Pero estaba de acuerdo, decía, con el amigo del que tú hablabas, porque yo también descubrí Vallejo muy tardíamente y publiqué sin darle mayor énfasis en mi estudio. Yo lo descubrí en los Estados Unidos cuando hacía mi maestría y doctorado. A la distancia, como sí, y lo leí completo, claro, leí sus cartas, leí absolutamente todo. Y eso me facilitó efectivamente esa distancia ya de 30 o más años, casi 40 años, que yo hice el doctorado también muy tardíamente. Eso, curiosamente, yo creo también lo leo como algo favorable para mi propia orilla. Ahora, yo te escucho, ¿no? Y también yo entiendo a los universitarios, académicos, doctores, que tienen esa visión tan amplia, pero ¿te parece que hay una cuestión volitiva, voluntaria del poeta, decir, bueno, voy a eludir a este maestro, voy a matarlo, voy a saltar sobre él? ¿Te parece? La poesía no viene... Porque yo creo, por mi lado, que cuando uno se asombra o se magnetiza frente a una literatura, ¿no? Yo que sé, Felisberto, Onetti, por poner aquí, o Lebrero, claro. Es porque lo que uno quiere decir está bastante cerca de esa expresión, está más cerca de la expresión de Felisberto que... Cada escritor eso es una expresión hecha ya del idioma, ¿no? Entonces, lo que digo yo es que no se elige ser parecido a Onetti o parecido a Felisberto. No es una cuestión intelectiva, me parece. Salvo que sea muy frívolo, que sea muy, digamos, muy cerebral. O pose, que sea de pose, también, digamos, porque está de moda, porque es un gran... Pero que instintivamente... Entonces, por eso se producen que hay escritores que dicen, este tipo tuvo que haberlo leído al otro, y a veces no, a veces lo leyó después, hay afinidades. ¿Qué piensas de esto? Bueno, es compleja la cosa. Sí, de alguna manera están en el ambiente, ¿no? Pero en tu caso, vamos a la praxis, a lo concreto, a lo que hizo el poeta Pedro Granados. Yo no te había leído, leí Poemas en Ucha, y lo primero que me sorprendí es que no le veía nada vallejiano, ¿no? Me sorprendió y dije, porque yo te imaginaba como un poeta muy cercano a Vallejo, y no, digamos, ahí vas por otro camino, un camino como más accesible o más amable con el lector, si se quiere, en el sentido de no tan violento a veces como es Vallejo con el propio lector, ¿no? ¿Me dejas leer un poema? Sí. ¿Me dejas leer un poema? Por ejemplo, de Se equivocó Vallejo. Okay. Vamos a ver. Dice, asumimos el reto. Asumimos el reto, una oriflama, justo a nuestra orilla. Pensar está prohibido. Hasta el vaso sientes, hasta el corazón controlas. ¿Cómo ser de esta época? ¿Cómo ser de la otra? Desde estos anteojos, hasta la cicatriz que cándidamente borras. Enseñar poesía, saber torcerle el pescuezo al gallo, menear el culo, sorber por emergencia la felicidad en emergencia, no decir, rodear y no decir, mezquinamente no decir. Amo a Freud, amo a Germán, ante cuya lápida estaré hoy mismo un poquito más tarde, un obrero haciendo psicoanálisis, un magnífico psicoanalista ejerciendo de obrero. Se equivocó Vallejo, se equivocaba. Partir entonces, justo desde su error, no desde sus sonados aciertos. Amamos la alegría, amamos la noche del pensamiento y nuevamente la alegría. Ven gala sobre estas oquedades. Ven gala sobre estas oquedades. Sí. Hermoso verso, ¿no? Aparte, ahí hay que leerlo también, no solo oírlo, ¿no? Porque hay un juego
y con un juego Bengala y con gala, ¿no? Como el sustantivo, como la mujer de nuestro pintor obvio, conocido. Que venga sí, gala. Sí, exacto. Sobre estas oquedades. Esas oquedades, exacto. También hay una alusión a torcerle el cuello al cisne, que se decían de los modernistas. En este caso, torcerle el cuello al gallo. Yo me imagino de Vallejo. Es Vallejo, claro. Es Vallejo, ¿no? Sí, y claro. Germán fue mi hermano querido, que fue mi mentor, fue un personaje, mi segundo, yo me llevaba 15 años, así que podría haber sido mi padre perfectamente o algo así. Fue obrero toda su vida, un tipo de una sensibilidad extraordinaria, fue autodidacta y se ganó la vida en 1000 oficios, pero también era un excelente tallador. Pero lo más grande que me queda de él y que está presente, claro, es su irrespetuoso su irrespeto a lo institucional, ¿no? Él realmente decidió no estudiar la secundaria. Él decidió ya a los 14 años o 13 no ir más a la escuela. Así, fue una decisión. Así que mis padres no tuvieron otro remedio que dejarlo hacer sus cosas. Y entonces cuando yo recuerdo ¿Era tu hermano? Mi hermano, de padre y mano, sí, Germán Granados Agüero. Sí, cuando yo hablaba con él y de modo más o menos articulado, como estamos haciendo ahora Pablo, él me decía, no te entiendo absolutamente nada, no entiendo. Entonces cuando yo de niño comenzaba a decir barbaridades, romper el lenguaje, decir onomatopeyas, inventar con la lengua hasta trabármela, comienzo a entenderte. Y me contestaba en el mismo lenguaje. Entonces, ¿qué hizo Germán con un niño como yo? Quitarle el respeto a la institución más importante que tenemos, y la primera, que es la del lenguaje. Y aparte, el hecho del hermano, el hecho del hermano genera, los hermanos a veces generan unos idiolectos o unas jergas, ¿no? Es que solo conocen ellos dos, porque también el lenguaje, insisto, se puede romper, se debe romper por necesidades poéticas, pero sirve para comunicar. Claro. Claro, por supuesto. Digamos, Vallejo cuando lo rompía, o vos cuando lo rompés, quieren comunicar otra cosa, digamos, ¿no? Y él que te decía, te entiendo. Te entiendo, comienzo a entenderte. Comienzo a entenderte, ahí claro, ahí se logra el triunfo del idioma, ¿no? Sí, y fue mi primer lector, y sus cartas, como él casi quedó iletrado, la verdad. Cuando yo estaba en Boston, porque yo he estado, he sido el marqués de la familia, he podido estar en Europa, en Estados Unidos, en fin, siempre becado, no con mi dinero, ¿no? Siempre he sido un estudiante profesional, casi toda mi vida me han pagado por estudiar, hasta muy tarde en mi vida, ¿no? Y entonces él a veces se demoraba en escribir sus cartas de felicitación o congratulación, se demoraba tanto que cuando yo ya había ido de viaje y venido por vacaciones, él todavía no terminaba una carta que me quería enviar. Bueno, pero eso no era solo por escribir, sino por el tema de expresar, ¿no? Bueno, sí, exacto. Buscar la originalidad. Entonces era un calígrafo y era una personalidad extraordinaria, sí, y se dedicó él a hacer su labor didáctica, pedagógica con toda la familia, ¿no? Entonces tengo una familia muy vinculada. Y era tallador, me dijiste. Era tallador, sí. E inventor tardío. Todo lo que inventaba, y él que pensaba que con eso iba a solucionar hasta sus problemas económicos, infelizmente iba a la fábrica o a la compañía donde iba a deslumbrar a sus posibles compradores y bueno. Como Roberto Alto, ¿no? Sí, que tienen algo así. Porque les vuela la imaginación, exacto. ¿no? Qué impresionante, ¿no? Sí, Qué impresionante. Así que tengo ese background detrás, y creo que antes de cualquier lectura literaria o de poesía culta, digamos, ¿no? Tengo este background familiar de Germán y de mi propia madre, ¿no? Hemos pasado en cierta época de mi vida una situación de mucha escasez, mucha carencia o estrechez, y ella tenía la magia en un solo cuarto grande y lleno de gente, tener ese gesto, esa especie de performance o danza de coger su libro, su papel, retirarse a la mesa más distante, que eran apenas 2 metros quizá o 3, e influir en todos de que habíamos que respetar esa soledad, ese distanciamiento, y entre medio de esa bulla y esa gente, ponerse a escribir. Entonces eso fue... Ella leía. Ella se retiraba a escribir, y escribía, y escribió poesía, exacto. Entonces eso me influyó, obviamente,
muchísimo, ¿no? Sin que ella me diga nada Sí, de la acuerdo. literatura ni nada, Sí, 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 sino ver que es un acto privado, importante para la vida, aparte de tener muchos roles que tenía de madre y lo demás. Sí. Porque Que siempre es- está la idea de que el arte para qué sirve. no, que era para ella de vida o muerte. Para una persona sencilla y de vida de todos los días ocupada, para esa persona era una cosa imprescindible. Esto que me estás contando es muy interesante porque algo que muchos recaemos, los que nos gusta la literatura, y que está mal, es pensar siempre en que la literatura se alimenta solo de libros. Claro, ¿No? claro. Había un escritor, Mario Lebrero, que en un momento le preguntaban, dice, ¿ustedes se creen que la literatura, que los escritores nos alimentamos del libro? Es como pensar que los fabricantes de queso solo comen queso. Exacto, hay otra exacto. cosa, Sí, ¿no? sí, se Y trata de una constelación. Pero que Sí. influyen mucho más poderosamente quizás que otras. Sí, son una constelación, porque es el cinema, porque son los viajes, Claro. porque son los amores, Sí. porque sino que en el mundo académico, cuando se hace arqueología, se ven simplemente como los policías, ¿no? ¿Qué lectura hubo previa y qué lectura Claro. previa a esa? Sí, Y sí, así si no se roza muy superficialmente la obra de creación en sí, que está motivada por muchas más otras cosas, ¿no es cierto? Y que al final ninguna nada. retórica Sí, ni sí. ninguna arqueología dan cuenta de la poesía en sí. Bueno, eso es lo inexplicable, y aparte, digamos, no es que venga solo de la vida, pero tiene que ver con la vida, ¿no? La Claro, fuerza de la claro, vida, claro ¿no? que sí. Y Yo al menos soy un creyente en eso. Sí, y algo que parece que es como una constante, pero te dejo la pregunta para el siguiente bloque. Parece ser, más allá de este enigma de dónde viene la literatura, o qué la alimenta, o qué hace que un poeta o un creador se plantee que... Si querés volver a escuchar charlas, entrevistas o columnas, ingresa a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. Muy bien, amigos, y ahora Diego Presa, que saben, nos va a acompañar este viernes 22 a las 20 horas en el comienzo, en el ciclo Todos Somos Raros, donde vamos a estar en el espacio Serratosa, ahí en 25 de Mayo, Ciudadela. Bueno, Diego Presa va a cantar una canción como esta que se llama Viaje al Interior. Yo viajo al interior, salí poco del país, yo sigo hasta el final del camino vecinal. Los árboles son viajantes que se cruzan con el cielo. El silencio es un diamante, mi auto no tiene frenos. Yo viajo al interior de esta tierra tan seca. Un perro se atraviesa en la carretera. Unas vacas se lamentan cuando el sol se va ocultando. La radio ya no se escucha, la ruta se va alejando. Yo viajo al interior, cada vez más profundo. Las casas se abandonan, ando lejos del mundo. Palabras. Yo viajo al interior
viajo al interior. Gente, seguimos aquí en La Máquina de Pensar, estamos conversando con el poeta Pedro Granados. Poemas en Ucha es el libro que leí yo, pero en realidad tiene muchos otros libros. Y te dejaba planteado algo digamos, en este misterio que es la creación y que únicamente siempre lo estamos bordeando, ¿no? Uh-huh. Por un lado se puede bordear, digamos, para entenderlo, y por otro lado para sentirlo, para ver de dónde vienen los cantantes, como decía, ¿no? ¿De dónde son los cantantes? ¿De dónde son los cantantes? Dice, bueno, ¿y de dónde viene? Yo te decía que quizás un elemento esencial es la infancia. Sí, claro. Sí, sin duda, es la infancia. Y es algún tipo de... Yo creo que para los que van a tener vocaciones largas, uh-huh, no son frutos simplemente de llamar la atención de la enamorada o escribir porque sobre el tiempo o por X motivos. Para los que van a tener vocaciones largas y, digamos, más o menos consistentes. ¿Y se puede saber eso al principio? No, pues, para los que es importante haber tenido algún tipo de epifanía en la infancia. Bien. Que haya un ruido, una perla irregular, como se define al barroco, ¿no? Yo creo que si tú revisas un poco las biografías, ha habido algo, ¿no? Algo sustantivo, y que para uno ha sido algo decisorio. Uh-huh. Y te pregunto una cosa. Ha sido importante. Sí, pero esa epifanía, esa revelación, sí, que puede ocurrir, obviamente, y que ocurre y se impresiona en la infancia. Por ejemplo, esto que contaste, tan sencillo pero tan profundo, de tu madre yendo hacia una esquina para escribir. Uh-huh. O sea, sí, sin saber para dónde va, qué va a hacer, simplemente que le dedica tiempo, ¿no? Alguien que está muy ocupado y que tiene muchos problemas para moverse en la realidad, sin embargo se hace un paréntesis y le dedica tiempo, ¿no? Que al cabo es lo máximo que tenemos, y ¿no? que lo demás lo respetan, sí, 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 lo sí, respetan. Y esa epifanía, que puede ser, en ese caso es una revelación. Sí. Y si se da en el texto, ¿alguna vez se te dio a vos en el texto? O sea, sentir que en un texto, al comienzo, por ejemplo, uh-huh, ¿se dio o no se dio? Respecto a otros autores, sin duda, y hablando estrictamente de la literatura, ¿no? Por supuesto que sí. Se dio, creo que de casualidad llegó a mi casa el libro Al piel de asno. Me lo trajo mi hermana, pero me trajo en una edición antigua, probablemente lo trajo de un librero de viejo, y era una edición, claro, de letra grande, felizmente, pero con grabados, uh-huh, probablemente de Doré o de algún otro famoso, sí, grabador. Y entonces para mí, de un niño de 6, 7 años, era una experiencia dual que hasta ahora me persiste en mi relación con la literatura. Era gozoso la lectura de las letras, pero eran horrorosas y espantosas enfrentarme con las láminas. Las láminas. Entonces tengo una relación dual, andrógina, en mi sensibilidad ante la literatura. Sí, sí. No me conforma. La historia sí, ¿no? También, claro. Pero se intensificaba o se ponía, para un niño de una edad, ver esos grabados le daba un carácter casi ya, ¿no es cierto?, especial, ¿no? Mucho más fuerte. Sí, amenazante. Entonces para mí, ¿en qué maneras eso me ha marcado hasta el día de hoy? En que un texto poético, por ejemplo, no me llena si solamente obedece a la letra. Necesito escribir y necesito leer un texto que también incluya la imagen, esa imagen de horror, que funda de alguna manera en uno solo, ¿sí?, ambas vertientes. Pero perdón, cuando hablas de la imagen, ¿te refieres a que tus libros tengan que tener tu libro que me No, me refiero a lo logrado en el poema. Me refiero a que confluyan esas son ambas sensibilidades, ambas experiencias en el texto. En el poema en concreto, ¿no? Por eso me gusta Vallejo, porque Vallejo por un lado es muy, las lecturas clásicas, ¿no? Triste y dulce, o etcétera, ¿no? Combina ambas, es como un oxímono, ¿no? La propuesta vallejana es un oxímono. En general la poesía, no digo toda la poesía, sí, pero parte de la intensidad de las palabras o de los versos son que levantan imágenes también, ¿no? O sea, el tema
de comunicar a través de imágenes. Atención que la narración también lo comunica, Claro. Levanta imágenes a través de las palabras, Sí, ¿no? sí. Pero Sin- no te referís a eso No, exactamente. no me refiero, sino que me refiero, por ejemplo, a cómo, por qué ante el prestigio del modernismo, ante su encandilamiento y ante sus logros, alguien como Vallejo se plantea dar un paso más. No, entonces Vallejo, ante ese mundo que no era en apariencia pues un espacio feliz, pero frente a ese lenguaje, por ejemplo, del modernismo, vinculado a la rima, vinculado a la métrica, vinculado a cierta simetría, y por lo tanto, y por lo tanto a cierta especie de estado de equilibrio, él necesita integrar, no le es suficiente, y necesita integrar otros elementos para justamente que haya ese contrapunto, para que haya ese confrontamiento, esa inestabilidad. Está para desestabilizarla, digamos, Exacto, la santería, exacto, digamos. exacto. Porque en realidad el modernismo de esa época era el sentido común, digamos, el buen decir, Claro, digamos, ¿no? La bueno, sensatez poética. y en si se eso quiere, derivó, ¿no? Ya casi en el melodrama, ¿no? También del tango o del bolero. Sí, claro, Exacto. sí. Y vos decís que, digamos, el poema de alguna forma tiene que tener una cierta inestabilidad, Una ¿no? contradicción, una estabilidad, y que el lector no quede atado a la pata de su alegría o de su dolor, ¿no es cierto? Que provoque al mismo tiempo una independencia del lector al recepcionarlo, ¿no? Decís en un momento, digamos, en uno de tus poemas, Enucha, en este libro, que crees en Alejandra Pizarnik, crees en Rafael Cadenas, Bueno. y que no crees en Eduardo Milán y no crees en Coser, y ahora no me acuerdo quién más. Bueno, cultivo el libelo, ¿no? En cierta en cierta parte de mi poesía cultivo el libelo más como narrador. Me encanta usar el libelo como una forma de descolonizar, de mover el cobre, Y esto no será, de ganar distancia frente a lo canónico, ¿no? Exacto, ¿no será que digamos que estas figuras como Milán, como Coser, de alguna forma se han estabilizado como el horizonte de la poesía americana? Exacto. Entonces eso. Pero sí. Pizarnik es otra cosa y podría ser es previa a Pizarnik. Sí, pero pasa todavía, ¿no? Quizá en el siguiente poema también arremeta contra Pizarnik. Bueno, dice, sí. Rompe Saragüey. Es muy importante esto del título, porque Rompe Saragüey es un conjuro ante el demonio en el Caribe. Rompe Saragüey, lo ha hecho muy popular cantantes incluso, ¿no? Rompe Saragüey como diríamos, apártate Satanás. Sí, atrás, ¿no? Satanás. Por Rompe Saragüey. No creo en Hellman, no creo en Coser, no creo en Zurita, menos en Milán, tampoco en otro García, aunque sea Montero. El maquillaje los traiciona, la mirada los delata. No son poetas, jamás lo han sido. Su obra es un desperdicio del tiempo, no sus mañas. Políticos, funcionarios, árbitros y racioneros de la imaginación por estos feudos, te descuida y te indilgan alguno de sus halagos, y entonces escapas de la caverna de la opinión para figurar en el entremés como telonero, voceadores profesionales, demiurgos al centavo, preferible creer en la antipoesía, pero no de donde Nicanor Parra. Creo en Rafael Cadenas, creo en Alejandra Pizarnik, en varios versos de Javier Sologuren, que hasta el día de hoy me acompañan. Muy bien, en algún momento cuando le dediquemos la semana, porque cada tanto le dedicamos una semana a Rafael Cadenas, te vamos a llamar para que por lo menos des tu versión o tu sensibilidad en torno a eso. Me aprovecho este poema que leíste y este énfasis sobre el título para preguntarte por una, no sé si teoría, tendencia tuya, ambición de unir el espacio andino, porque obviamente vos sos peruano, sos andino, o no, puede ser de la costa, pero digamos, ahí están los Andes, ¿no? Sin duda. Con el Caribe, nada menos, ¿no? Que Sí. no tienen nada que ver. Es el espacio de mi vocación. Yo soy un militante en esta cuestión de unir esas columnas vertebrales, si se puede decir, esas coordenadas de América Latina, ¿no? El mundo andino y el Caribe, considerando al Brasil el país más grande del Caribe, como dice Gabriel García Márquez.
Y esto también como fruto de una especie de rechazar, una especie de prejuicio, claro, contra lo afroperuano, que es muy numeroso, muy presente, aunque mucha gente, y más de lo que uno cree, inmediatamente hablan del Perú y relaciona Machu Picchu, los Andes, etcétera, no, o la Amazonía, no, el Perú ha sido, y sobre todo la costa, es un país con una presencia muy fuerte de lo afroperuano, desde siempre. Afroperuano. Afroperuano, desde siempre, claro. Y entonces, pero, por ejemplo, ¿por qué te digo que es una reacción también de rechazo un poco a ciertas experiencias de niño, o cierta fascinación, mejor dicho, de niño? Porque yo crecí en un barrio popular, claro, muy católico, y donde ante la presencia, y quizá muy andino, ¿por qué no? Y donde los negros que había, o zambos, más bien peruanos, limeños, había una especie de miedo, una especie de distanciamiento, porque eran los más gozadores. Son gente que estaba vinculada siempre al espectáculo, y tenía una serie de prejuicios detrás, y a mí me fascinaban. Primero estaba perdidamente enamorado de las morenas, de niño, de las morenas que habían en mi barrio, y siempre me llamó la atención por qué esa especie de distanciamiento, o miedo, etcétera. Y claro, ahora adrede, yo he hallado el sitio de mi inconsciente. El sitio de mi inconsciente es la República Dominicana. Dominicana. Sí. Yo cuando voy a Dominicana, justamente estoy viviendo el otro lado. Y por otro lado, digo, te escucho ahora, está muy bien, porque una de las cosas, de las notas que parece de ser peruano es cierto sufrimiento, ¿no? Como en el caso de uruguayo también, ¿no? Es diferente, ¿no? Pero cierta cuestión que no parece que está identificada con el placer, por ejemplo, sí, ¿no? claro. O con la gozadera, y el derroche, y el no trabajar. Bueno, sí, pero eso puede ser también algo que no funciona, porque si no tienes dinero para... Alguien tiene que pagar. No, pero muy bien, Pedro Granados, la verdad que me parece bárbaro. Los invito también a un detalle que nos hemos dicho, tu blog, que es Pedro Granados. Blog de Pedro Granados. Perfecto, ahí lo buscan en Google fácilmente, y ahí van a encontrar una muestra y muy importante de poesía caribeña, ¿no? Y de la República Dominicana en especial, sí, ¿no? Y de América Latina, de los sitios. Generalmente me gusta que no viajar, sino dar testimonio de que me habitan las cosas por donde viajo, ¿no? Los 4 últimos años he estado en Foz de Iguazú, trabajando en una Universidad Federal de Brasil, y también hay mucha poesía, por ejemplo, del Portuñol Selvalle, ¿no? Toda esa poesía que es muy importante y que se está gestando en el sur, en el cono sur, ¿no? En esa confluencia de la triple frontera de Paraguay, Brasil y Argentina. Yo tengo, te tengo que cortar, pero simplemente te voy a comentar y vamos a hablar después fuera del micrófono. Aquí hay precisamente un músico, un cantante, ¿no? Poeta, ¿no? Escritor, que plantea que así como existió el tropicalismo, ¿no? Podía hacerse el templadismo, y él lo plantea porque dice que entre Río Grande do Sur, Uruguay y Rosario, Argentina, hay toda una cultura en general. Él la plantea porque produce con Brasil, produce con Argentina. En fin, no estaría mal pensar en estos términos de áreas culturales, ¿no? Cuencas culturales, áreas culturales, y pasar por encima de todos estos alambrados que son las fronteras, ¿no? Gracias, Pedro Granados. Muchas gracias, aquí, Pablo. En la máquina de pensar. Realmente un honor, amigos. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. En abril vuelve la Orquesta Juvenil del Sodre y presenta su primer concierto de la temporada 2016, Euterpe, en conmemoración a los 100 años de la comunidad helénica en Uruguay. Bajo la dirección del maestro venezolano Gregory Carreño, la orquesta interpretará reconocidas obras de Tchaikovsky, Mozart y Gluck en un concierto imperdible. Viernes 22 de abril, 20 horas, Auditorio Nacional del Sodre. Entradas en venta en Ticantel y boletería del teatro. Orquesta Juvenil del Sodre. 5 años celebrando la música contigo. Chocar a 50 kilómetros por hora equivale a caer de un tercer piso. La velocidad adecuada no es siempre la máxima permitida y nos ayuda a tomar las decisiones apropiadas. Es un mensaje de UNACEB y Radiodifusión Nacional del Uruguay. Sala Camacuá presenta su cartelera semanal.
Jueves 21, el ciclo Canciones de Otoño 2 presenta al regreso de su gira por Estados Unidos y México a la exquisita cantante y compositora Florencia Núñez, galardonada en el año 2015 con el premio Graffiti como Mejor Álbum Indie, nominada en la categoría Mejor Artista Nuevo, ganadora del Premio Nacional de Música que otorga el MEC y del Premio Ibermúsicas de Canción Popular. Viernes 22. En la temporada de la Comparsita 99 años, se presentan Julio Brum y Freddy Pérez, un dúo con historia y una nueva propuesta llamada Criollo y Desparejo. Los acompaña la banda criolla con Poli Rodríguez, Fernando Yáñez, Gustavo Dilandro y Fernando Rodríguez. Canciones criollas, chamarritas, milongas, estilos y la canción litoraleña en forma estilizada y contemporánea. Todas las funciones son a la hora 21, entradas a la venta por Ticantel en locales Antel y Tienda Inglesa. Informes en www.aebu.org y en Camacua 575 esquina Reconquista. Invita RNU. La noche se llena de radio. Se llena de radio. Desde las 21 hasta el final del día, Visión Nocturna. En Uruguay, somos la noche. Somos la noche. Este miércoles en Radio Uruguay. De 10 a 12. La apropiación de las ceibalitas en las familias pobres, una investigación académica que busca medir el impacto del Plan Ceibal en las comunidades beneficiarias. En estudios, las investigadoras Rosalía Binocur y Rosario Sánchez Vilela. De 10 a 12. Una investigación de TV Ciudad confirma a través de testimonios las detenciones y torturas en el centro clandestino Los Vagones. Contacto con el periodista Federico Jurkovich y el expreso político Ricardo Echeverry. Además, como todos los miércoles, la columna de Asuntos Internacionales con la profesora Isabel Clemente. De 10 a 12. Con estos y otros temas, desde las 10 de la mañana, seguimos haciendo radio. Somos Radio Uruguay, 1050 AM en Montevideo y sus repetidoras en el interior del país. Transmitiendo a 191 años del desembarco de los 33 orientales. Para comunicarte con la máquina, envía un SMS al 099-780066 o un correo electrónico a la máquina de pensar@adinet.com.uy. Si querés volver a escuchar charlas, entrevistas o columnas, ingresa a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. Estamos en contacto con Ricardo Ruiz. ¿Estás ahí, Ricardo? Estoy acá, si nos acompañan las comunicaciones, que hay una tormenta acá en Mar del Plata y veníamos medio complicado para entrar al aire, pero estamos. Aquí en Montevideo realmente debe ser la que pasó por Montevideo, porque estuvo bravo, muy bravo, ¿eh? Sí, igualmente te comento que es tormenta, pero no, por suerte, y de acuerdo a lo que vamos a hablar hoy, no es nevada. No está nevando. Bueno, aquí hubo un tornado, ¿no? Y mató 4 personas en Dolores, en una ciudad del litoral, frente a Gualeguaychú, por decirte algo un poco más abajo. Nunca había ocurrido esto en Uruguay, nunca. No, sí, el clima está terrible. Bueno, Ricardo Ruiz, 1 millón de umbrales, la columna de ciencia ficción, terror y fantasía, aquí en La Máquina de Pensar. ¿Qué nos trae en esta ocasión? Bueno, hoy vamos a hablar de alguien que realmente atravesó 1 millón de umbrales a través del espacio y el tiempo, que es Juan Salvo, conocido como el Eternauta. Bueno, el Eternauta es una historieta de rioplatense muy conocida, tal vez la más importante que se ha creado en esta zona. De hecho, el primer día que se publicó, un 4 de septiembre de 1957, es el día que se declaró en Argentina el Día Nacional de la Historieta, ¿no? Por la importancia de este acontecimiento. Le vamos a contar a los amigos de La Máquina de Pensar brevemente cómo surgió esta historieta. Esto fue creación de un guionista argentino muy famoso en esa época, Héctor Germán Westergel. Para ponernos en tema, los años de posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, vinieron al Río de la Plata una gran cantidad de talentos europeos que huían de la guerra o de la posguerra, y acá era un auge terrible con la historieta, como se conocía la palabra, ¿no? Hoy diríamos cómic, novela gráfica, ¿no? En esa época era historieta.
y se radicaron acá, Hugo Pratt y un montón de gente que fue luego muy muy famosa en todo el mundo. Sí. Hugo Pratt es el del Corto Maltés, ¿no? Es el de Corto Maltés, exacto, y el de Ernie Pike también con con Oesterheld, ¿no? En el año 57 Oesterheld decide fundar su propia editorial Frontera, y decide sacar una revista semanal. Fíjate lo que era el auge de la historieta, que eran semanales las revistas. Sí. Y estas revistas generalmente traían una historieta completa y después otras que eran serializadas semana tras semana. En el primer número de Hora Cero semanal de 4 de septiembre de 1957 se publica lo que sería El Eternauta. Eran 3 páginas semanales y esto se extendió durante 2 años. El Eternauta es una historieta de ciencia ficción que la creó, bueno, en los guiones Oesterheld y en los dibujos Francisco Solano López, otro dibujante que también triunfaría luego en Europa. Y tuvo una gran particularidad, fue un éxito pero tremendo para la época, tremendo. Aunque luego con los años, las décadas posteriores y con las sucesivas reediciones en tomos completos, se volvería un clásico. Un clásico también alimentado por el destino de Oesterheld, que estuvo en la clandestinidad y, bueno, desapareció durante la última dictadura militar, ¿no? En el año, bueno, no sabemos cuándo desapareció, pero se supone también que cerca del 77. Del 77, 78, ¿no? Pero aparte, Oesterheld tiene una cosa terrible, que todas sus hijas también desaparecieron. Después. Todas sus hijas, sí. Creo que son 4 o 5. 4 o 5. Es una cosa brutal, una cosa que, digamos, un caso muy, muy... Y hay muchas relaciones entre lo que cuenta la historia del Eternauta con la vida de él, ¿no? Y con el entorno que le tocó vivir. En algún momento, creo haber leído, te pregunto, llegó a escribir parte del Eternauta y está en clandestinidad. Sí, el volumen 2, el Eternauta 2. Ajá, de hecho, en más de una entrevista, Francisco Solano López dice que no lo vio en todo momento, no tuvo contacto, que solamente recibía las cartas, claro. Y que hasta dudaba de quién lo escribía, ¿no? Pero era una historia incluso mucho más cruda. Más politizada también. Yo lo escuchaba a Reto, decía Solano López, perdón, decir que él no estaba tan de acuerdo con eso, que le parecía muy politizada, digamos, sí, ¿no? Tal cual. Yo lo que quería destacar son algunos elementos que tiene el Eternauta a nivel ciencia ficción, más allá de las lecturas políticas, porque muchas veces nos quedamos con esa lectura, ¿no? La lectura política, y ahí creo que hay realmente elementos de aventura y puros de ciencia ficción que fueron muy avanzados para la época. El Eternauta tiene muchas cosas de novela gráfica, de cómic moderno, que incluso avanzado lo que era en ese momento Estados Unidos, que estaba con Buck Rogers, Flash Gordon, unos héroes un poco más de aventura, ¿no? Y no tan comprometidos con otras causas o no tan serios, por llamarlo de alguna manera. Y aparentemente un poco más en un plano más ideal, ¿no? Y más planos. Sí. El Eternauta se habla de que hay un realismo. Hay un realismo y aparte es una tragedia, en todo sentido, ¿no? El héroe aparece al final, digamos, como en el rol de superhéroe, se transforma en superhéroe al final, pero la historia es toda una tragedia. Claro. Para el que no conoce, bueno, lo que cuenta el Eternauta es una invasión alienígena a Buenos Aires, un hecho que era inédito porque siempre las historias transcurrían en Estados Unidos, en Europa, pero no en lugares locales, ¿no? Y Oesterheld aprovecha muy bien la geografía de Buenos Aires. Vamos a ver combates en la cancha de River, vamos a ver combates con los alienígenas en la General Paz. Sí, acá estoy Plaza Congreso. Sí, estoy leyendo que se enteran de la invasión a través de la radio y están jugando al truco, por ejemplo. Claro, arranca con un juego de truco. En realidad tiene un dato muy interesante, que la historieta arranca con un guionista que se lo conoce como Germán, aunque no es Oesterheld, pero es, valga la explicación. No tiene la cara de Oesterheld, pero por una sencilla razón que ya lo explicó Solano López. Como cuando se creó el personaje de Ernie Pike, Hugo Pratt le hizo la cara de Oesterheld a Ernie Pike, Solano López no le podía poner la misma cara al guionista de esta historieta. Entonces él le puso otra cara, pero no dejaba de ser un guionista que se llama Germán. Impresionante. Y de golpe en su casa, estando escribiendo un guión, se le aparece un personaje en la silla del frente que le dice ser el Eternauta, una persona que ha viajado por toda la eternidad, que el mote del Eternauta se lo puso en un filósofo planetario, y le va a contar una historia porque él en la Tierra fue Juan Salvo, un obrero, una persona de trabajo, de clase media, y ahí arranca la nevada, el juego de truco y toda la historia que él vive con su familia y un grupo de amigos, una noche donde empieza a nevar en Buenos Aires
y esa nevada es el comienzo de una invasión alienígena. Por eso decía que en Mar del Plata por ahora no va a nevar. Por eso decía que no iba a nevar, por suerte, aunque ha nevado alguna vez, pero no de esa nieve. Y ese inicio te pregunto, digo, nadie ha hablado que es un poco borgiano, ¿no? Porque yo sí, tiene algo de un acompañante, un tipo que aparece, le voy a contar la historia, Borges, eso es muy borgiano, ¿no? Yo creo que tiene, a mí ese inicio que muchas veces se pasa de largo porque se va directamente al Juan Salvo personaje y no al Juan Salvo eternauta, ¿sí? Porque yo cuando lo termino de leer digo, pero atención, este es un superhéroe, porque por accidente al final de la historia se transforma de alguna manera en un viajero del tiempo y del espacio, pasa a ser un superhéroe, y es el que comienza sentado frente al guionista. Está el artista frente al creador, es el guionista frente al personaje. Sí. Y Oesterheld tiene una frase en los primeros cuadritos que para mí es impresionante para definir el personaje del Eternauta. Textualmente dice: tenía la mirada de un hombre que ha visto tanto que lo llevó a comprender todo. Claro. Está hablando de alguien que, por más que le venga a contar algo que él no conoce y que va a pasar en un futuro, ya viajó por el tiempo y por el espacio, por eso hacía este juego que atravesó 1 millón de umbrales, ¿no? Claro. Y un poco las continuaciones que a futuro se harán en homenaje a este personaje cuentan historias como que pasó por otros planetas, por otros lugares. Sí, una especie de inmortal. Es muy similar a lo que Robin Hood haría con Gilgamesh. Con un contexto más de ciencia ficción esto, y lo de Robin Hood con Lucho Olivera fue más histórico, por decirlo de alguna manera. Sí, en la historia, digamos, en el Oriente Antiguo. Claro. Y Oesterheld, la mirada que supo hacer, aparte de ambientarlo en Buenos Aires, fue darle un toque político y localista de Sudamérica, donde ya el enemigo no era la Guerra Fría. ¿Sí? O sea, en la ciencia ficción de Estados Unidos todo era la Guerra Fría, todos eran monstruos mutantes, producto del arma atómica. Y acá hay una desconfianza, los sucesivos enemigos que van apareciendo por etapas. Primero son unos bichos que se llaman cascarudos, responden a otros seres que se llaman los manos, también están los burgos, pero nunca sabemos quiénes son los que él llama los sellos, que son los que comandan la invasión. Es una figura como abstracta e invisible, y son los que manejan la cosa, ¿no? Un poco Lovecraftiana puede ser también, ¿no? Sí, también. Bueno, él se inspiró en una novela de Robert Heinlein que se llama Amo de Títeres, que habla también de una invasión a Estados Unidos muy tecnológica. Esa fue una de las bases que utilizó Oesterheld. Y hay un dato, cuando vos hablabas hoy de la segunda versión, que Solano López no estuvo muy de acuerdo, hubo una versión intermedia, dibujada también por el ilustre Alberto Breccia, Breccia, que se publicó en revista Gente y fue cancelada. Era la misma versión del primer Eternauta vuelta a dibujar. Mira. Pero Oesterheld le cambió el sentido, y por ejemplo los alienígenas estaban en conspiración con las grandes potencias para atacar Sudamérica. Fíjate cómo fue cambiando del año 50 y pico al 70 y pico el discurso, ¿no? Sí, el discurso, digamos, que era uno de los discursos era norte-sur, ¿no? O sea, los países centrales contra el tercer mundo, ¿no? Bueno, además está decir que esa versión a la revista Gente, que era donde se publicaba, no les gustó nada y terminó de golpe. Se fue acortando rápidamente hasta llegar a un final. Claro. Pero ese creo que también era italiano, ¿no? No sé. No, uruguayo. Uruguayo, claro, sí es uruguayo, tenés razón. Sí, uruguayo. Correcto. Sí. Hizo algunos trabajos muy interesantes también con Oesterheld. Bueno, y esas es un poco las cuestiones relacionadas con lo que es la ciencia ficción. Después... Hay algo también borgiano, yo estoy con lo borgiano, digamos, de unir los grandes planteamientos filosóficos, por ejemplo, con un gaucho, ¿no? O con un peón. Y aquí de unir la ciencia ficción con cuestiones cotidianas de Buenos Aires, ¿no? O sea, es como bajarlo, entonces hay como un contraste que llama mucho la atención, ¿no? Bueno, el grupo de amigos de Juan Salvo era un obrero, uno de los amigos es un profesor, que es el que aporta la ciencia, otro amigo es un bancario, es decir, hay distintas representaciones de Buenos Aires. De Buenos Aires y personajes típicos de clase media. Claro. El bancario es el que en esa época trabajar en un banco era tener plata, pues. Ese tipo de cuestiones, ¿no? Ricardo, nos quedan 3 minutos. Esto se convirtió en una historieta de culto. Bueno, lo han editado, unido, desunido, en tomos. Se revisa permanentemente, incluso material de estudio en las escuelas.
Es material de estudio. Y te pregunto, ¿ha habido versiones, digamos, en dibujo animado? Creo que hubo, ¿no? ¿O no? No, hubo algunos intentos de hacer cortometrajes y hubo muchos intentos fallidos de hacer películas, con distintos directores acá en Argentina, que nunca prosperó. La realidad es que nunca prosperó. Hay una cosita que se puede ver por internet, que hubo una muestra, cuando estuvo la muestra Tecnópolis en Buenos Aires, se armó un museo falso del Eternauta y se armó un cortometraje muy interesante, en blanco y negro, como si algo se hubiese filmado en esa época. Eso está se puede ver en YouTube. Está a la vista de yo todo. Creo que lo vi en un Montevideo Comics aquí, eso, porque este hombre vino también, lo llegué a ver, ¿cómo se llama? Solano López. Solano López, falleció hace unos años. Sí, falleció unos años, Y que también, ahí lo escuché a él decir eso, de que él obviamente era un dibujante, no le interesaba para nada todo, digamos, por el tema político, pero claro que Germán Hosterger se involucró personalmente, ¿no? Personalmente, él y su familia, como vos contaste, con todas sus hijas, ¿no? Cuando decimos se involucró, pasó la clandestinidad, no sé si era de los montoneros, hermano de algunos grupos. hacía prensa, estuvo con el tema, Sí. Terrible. ¿Y qué te iba a decir? Bueno, entonces estaría presentado, ¿no? O sea, no hubo secuelas. Porque también estuvo planteado. Hubo secuelas, Hubo secuelas, 2 tomos más, el 2 y el 3. Oesterheld solamente hizo la primera, el Eternauta 2 y la versión con Brecha, que sería una de la primera. Y después hubo así homenajes de distintos autores que cada tanto se van reeditando. Algunos son interesantes, otros más o menos. Y después hay uno bastante interesante para mí que se llama El Eternauta al Regreso, que está dibujado por Solano López, y es lo último que hizo Solano López, que son 3 tomos grandes y cuenta la historia del regreso del Eternauta. Es una continuación de la primera. ¿Y está bien? Sí, para mí está muy bien. Está muy bien. Nunca, hay que leerlo pensando que el otro es una obra maestra. Claro. Es así, no hay vuelta. Sí. Y quedan como digamos incrustados en el tiempo, no se pueden actualizar o se pierde un poco el tiempo. Me decían que estoy leyendo acá hubo problemas legales también con la viuda de... Hubo problemas entre los derechos entre la viuda de Oesterheld y Solano López, porque ella entregó los derechos en Italia. Claro, en un momento nadie sabría lo que iba a causar esto, lo que estaba vendiendo de alguna manera, ¿no? Sí. Pero bueno, el mismo Solano López reconoció que no fue con mala intención, pero bueno, genera esos problemas legales que nunca se terminan de resolver, y por eso mucho tiempo las ediciones que aparecían eran piratas. Exacto. Si no había manera de recopilar la historia. Hoy Internet nos trae todo de vuelta, por suerte, de alguna manera. Bueno, muy bien, queda planteado El Eternauta, una obra, digamos, que se ha hecho, no solamente está reconocida como en todo el Río de la Plata y en el mundo, sino también de alguna forma es una historieta de culto, ¿no? Que define incluso, ¿no? Sí, y aparte es como una primigenia novela gráfica, ¿no? Un concepto que está hoy muy de moda. De acuerdo. Que es dar como si fuera un libro, pero dibujado. La estructura clásica de una novela. Bueno, muy bien. Bueno, Ricardo Ruiz, te mando un abrazo. Gracias por esta segunda entrega de 1 millón de umbrales. Bueno, gracias Pablo y nos vemos la próxima. Dale, dentro de 15 días viene Ricardo Ruiz para seguir con 1 millón de umbrales. Amigos, se terminó el programa. Mañana, miércoles, nos va a visitar el poeta venezolano Jairo Rojas, en el marco obviamente del Mundial Poético que ustedes saben está realizándose en nuestra ciudad. Y también vamos a llamar a Buenos Aires para hablar con Liliana Villanueva y tener una entrega de su columna Taller Literario. Esto es todo, amigos, que lo pasen muy bien.